¿Por dónde pasa el eje? Por la cabeza del húmero. Bien, por el medio, por el centro de la cabeza humeral. ¿Sí? Entonces, observen acá lo que es la parte del deltoides anterior. Y si vamos rápidamente hasta ahí, centro de cabeza humeral. Posiciónense, miren, acá en el centro. Acá es donde a mí me dan ganas de hacer una marquita con un fibrón. Ahí, pero voy a dejar la pantalla marcada, ¿no? Pero ustedes posiciónense en el centro de la cabeza, que es un poquito más acá todavía, ¿sí? En el centro, ahí. Este es el centro, posiciónense acá. Un poquito más adentro donde está los marcadores. Ahí. ¿Sí? Digamos que este es el centro de la pelota. ¿Ok? Simple. ¿Ok? Fíjense acá. Entonces ahora volvemos. Ahí, ufa. Ahí les complique la vida. Entonces, dependiendo la posición, va a ser o aductor o abductor. Y hay fibras que van a ser más aductoras y fibras que van a ser más abductoras. Es decir, eso me habla de que cuando yo lo elongue, tendré que elongarlo en distintas posiciones de aducción y abducción escápulo-humeral. Para elongar cada uno de esos fascículos. Porque una de las claves es entender que el músculo no es uno solo, sino que tengo fascículos más mediales, fascículos más laterales. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué fascículo estemos hablando, va a ser o aductor o abductor escapulohumeral. Y dependiendo de la posición, una fibra que es aductora, en esta posición se transforma en abductora. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que está muy lindo descrito en Capacci, de hecho. Bien. En relación a lo que hablamos hace 15 días, si quieren parar un poquito, si no graban tanto, sencilla de las que piensan, si la que uno habitualmente cree. ¿Sí? Es mucho más simple. Esto de por dónde pasa el eje. Y el eje pasa por el centro de la pelota. ¿Sí? ¿Por dónde pasa el eje de una rueda? En el centro de la rueda. ¿Sí? Más para articulaciones como estas, ¿sí? Donde son articulaciones de enartrosis. ¿Ok? Entonces, deltoides anterior hace flexión escapulohumeral, aducción o abducción glenohumeral, para cambiar de articulación. ¿Y qué más hacen? ¿Lo dijeron también? En artrosis tiene tres, acuérdense, y después esto que a veces parece que son nombres raros. La articulación glenohumeral es una articulación triaxial. Tres. Axial, eje. Tres ejes. Ese axial, axis, es como se denomina también a la columna vertebral. ¿Sí? Es el eje del cuerpo. ¿Sí? La región axial del cuerpo es la región, ¿sí?, de columna vertebral. Bueno, esto es lo mismo. Triaxial, tres ejes. Entonces, hablamos de un eje laterolateral, hace flexión. De un eje antero-posterior, hace o aducción o abducción. Y el otro eje que me falta, ¿cuál es? El eje longitudinal o vertical. ¿Sí? Y entonces ahí que hace rotación interna glenohumeral. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Todo lo contrario. Yo tengo, una de las claves es, ahí no hay ninguna duda, que tengo que hacer extensión escápulo-humeral. De nuevo, la toma de fijación que hicimos antes para el bíceps. Estabilizo bien la escápula. Ahí hago lo mismo. Y entonces ahora, de nuevo, conceptos de base que ya los hemos hablado. Cuando yo le digo esto de los conceptos de base es que desde el análisis simple surge dónde voy a colocar las tomas. ¿Sí? Para no tener que aprenderlo de memoria, porque si no después uno se termina confundiendo. No, que la mano va donde cara anterior, no interna, no externa. En la cara plantar del brazo, no, el brazo no tiene cara plantar. ¿Sí? Entonces uno se hace una mezcla bárbara. Entonces, simple. Si yo tengo que llevar a extensión, ¿desde dónde voy a empujar? Desde adelante, cara anterior. Si yo voy a empujar a la aducción, ¿de dónde voy a empujar? De afuera.
afuera, cara externa, cara lateral. Si yo quiero empujar hacia la abducción, ¿de dónde voy a empujar? La cara interna. ¿Sí? Si yo quiero empujar ahora a la rotación externa, ¿desde dónde voy a empujar la rotación externa? Escapulohumeral. ¿Desde dónde voy a empujar? Y acá es donde tac, obviamente les hice la trampita en el medio. ¿De dónde voy a empujar para la rotación escapulohumeral? Desde el codo. ¿Codo? ¿De dónde hacíamos las rotaciones escapulohumerales? Y desde el antebrazo. Desde antebrazo. ¿Qué parte del antebrazo? El tercio distal del antebrazo. Tercio distal del antebrazo. Y entonces, si hago rotación externa, lo haré desde cara interna. Si tengo que hacer rotación interna, hago desde cara externa. Simple. ¿Se dan cuenta que es simple? Entonces, si ustedes van analizando movimiento por movimiento, lo van deduciendo, siempre van a encontrar las respuestas. Si lo quieren aprender de memoria, bueno, dependerá del grado de estudio y de memoria que cada uno tenga. Lo otro, siempre van a ir llegando. Analizándolo, siempre van a llegar. ¿Ok? Bien. Acá lo que se complica, perdón, si voy a hacer rotación escapulohumeral, ¿el codo en 90 grados o el codo extendido? Flexionado. ¿Por qué flexionado? Porque hay un mayor brazo de palanca. Bien. ¿Y por qué más? Para evitar la pronosupinación. Brillante, para evitar la compensación con la pronosupinación. ¿Sí? Digo, no vaya a ser cosa que de pronto en alguna encuesta les pidan que fundamenten por qué las rotaciones escapulohumerales se mueven con el codo flexionado en 90 grados. ¿Sí? Digo. Anoten, sí, aprovechen. Ya lo tenemos filmado. Porque por ahí no Que te pasen viene la esa, videíta. pero viene una muy parecida. Claro. ¿Se ha entendido? Es decir, todo desde las relaciones, para entenderlo, cómo una cosa se vincula con la otra. Que es lo mismo que dijimos recién, ¿por qué la pronosupinación lo hacemos con codo flexionado? Para que no se compense con las rotaciones escapulohumerales. Es lo mismo. ¿Está? Bien. Entonces, acá es donde, claro, yo no puedo con una mano fijar, con la otra mano empujo el brazo hacia extensión, un poco de aducción o abducción, y entonces después ¿qué hago? Hago acá la rotación externa. ¿Sí? Se me complica un poco. Entonces, mi antebrazo va a ir por la cara anterior del antebrazo del paciente, en la parte distal. Mi mano va a ir bien en la parte distal. Y van a ver que la tendencia natural es agarrar el brazo así. Si ustedes agarran el brazo acá, ¿dónde lo estoy agarrando? Tercio, medio. ¿Y qué dice Hertz? Entonces voy a tercio distal. Voy a tercio distal al lado del pliegue de flexión de codo. Y van a ver que no es lo mismo agarrar aquí que acá. 5 centímetros marca una enorme diferencia de fuerza que tengo que hacer para hacer el movimiento que quiero hacer. ¿Está? De nuevo, las bases, simple. Por eso hablamos de la biomecánica, por eso hablamos en este caso de los brazos de palanca, biofísica. ¿Sí? Entonces, fijo, estabilizo. ¿Cuál es lo más importante que tengo que hacer? Hiperextensión escapulohumeral. ¿Qué tengo que hacer? Rotación externa escapulohumeral. Entonces a partir de acá puedo hacerlo en un poquito de abducción y voy a estar elongando la porción más aductora del deltoides anterior. Voy un poquitito más hacia la aducción, entonces ya voy a trabajar sobre otra fibra muscular. Voy un poquito más hacia la aducción y ya trabajo sobre otra fibra muscular. Voy un poquito más hacia la aducción y ya estoy trabajando sobre otra fibra muscular. Voy un poquito más hacia la aducción y ya trabajo sobre la parte más abductora del deltoides anterior. ¿Se entiende? Sí, sí, un poquito va rotando y yo freno el movimiento en función de esto. Si yo sigo haciendo fuerza, sí o sí, voy a generarle que haga una rotación del tronco. Entonces yo veo cuál es el límite. ¿Ok? ¿Se sintió como fueron distintos los fasciculitos? Dirigimos deltoides anterior. Es decir, esto es lo que ustedes tienen que analizar y aplicar a cualquier movimiento que quieran hacer. ¿Está? Cualquier movimiento básicamente lo mismo. Tengo que mirar y por eso el aprendizaje es viendo la imagen de cómo son los músculos. De dónde a dónde van cada uno de los fascículos. Cada músculo tiene muchos fascículos. Entonces, dependiendo del ángulo, es decir, dependiendo del fascículo, es qué movimiento va a hacer, en qué ángulo va a trabajar. ¿Quiero elongar? Bueno, dependiendo qué ángulo le doy yo al movimiento, es a qué fascículo voy a estar elongando. Simple.
¿Ok? Bien, vamos ahora al deltoides posterior. ¿Qué movimiento realiza el deltoides posterior? Bien, hace extensión de cabeza. ¿Qué más? ¿Pero extensión occipital o cérvico-occipital? Ah, glenohumeral. Ah, pero no había entendido. Se van a acostumbrar, van a decir, no es la articulación. No es la articulación, tengo que decir. Aducción. Bien. Aducción del deltoides posterior. ¿Cuál va a ser el movimiento más importante que hace el deltoides? La rotación externa. Hace Del húmero. rotación externa y qué más. ¿Dónde se encuentra el deltoides posterior? Posterior, ¿dónde se encuentra? Posterior. Atrás. Y si se inserta atrás, ¿qué movimiento va a hacer? Atrás. Si está atrás, ¿qué hace? Extensión. Como movimiento más importante. Sí, ya lo habían dicho. Pero para que reflexionen en relación a lo que yo tengo que hacer como elongación. Entonces, ¿qué va a ser lo más importante? La flexión. Esto va a ser lo más importante. Y por la trayectoria que tiene el músculo, fíjense que viene desde la parte más interna de la espina del omóplato. ¿Sí? Entonces, fíjense cuál es la dirección de las fibras musculares. Fíjense cuál es la dirección. Entonces, la clave va a ser hacer esta aducción horizontal. Lo cual globalmente decimos que es flexión, aducción. ¿Y qué rotación le tengo que poner? ¿Qué le tengo que hacer? Rotación interna. Rotación interna. Cuando llego a esta posición y hago rotación interna, ¿qué pasa con el hombro? Se eleva. Entonces tengo que evitar el ascenso de hombro. ¿Desde dónde yo movilizaba el descenso de hombro? Desde el acromio clavicular. De acromio clavicular. ¿Con qué parte de mi mano? Con el carpo. ¿Sí? Entonces el carpo en acromion en particular, para evitar el movimiento, compensatorio de ascenso de la escápula, es el ascenso de hombro, porque acá yo no quiero ascenso de hombro, porque yo quiero trabajar específicamente sobre el deltoides. Y entonces, flexo, aducción desde el brazo, y mi antebrazo va a estar en el antebrazo del paciente. Corre un poquito tu brazo izquierdo, déjalo caer tu brazo izquierdo para atrás. Eso. Entonces, acá yo puedo estar en este ángulo, en este otro ángulo, en este otro ángulo y en este otro ángulo. ¿Sí? Por poner 4 ángulos distintos. Entonces van a ver elongados los distintos fascículos del deltoides posterior. ¿Quedó claro? ¿Se sintieron los distintos fascículos? ¿Ah? Perciban, grábenlo desde la información de la percepción. ¿Se sintió? Ya lo grabaron. ¿Ah? Bien, deltoides anterior, posterior. Vamos ahora a pectoral mayor. Vamos a la camisa. ¿Cuáles son los movimientos que realiza el pectoral mayor? Pectoral mayor, vamos. ¿Qué movimientos realiza? Perdón, me hice una pregunta. Sí. Deltoides. Anterior, posterior y medio. En las fibras del medio, que son eminentemente abductoras, lamentablemente no podemos hacer abducción pura. Tenemos el límite del tronco. Entonces, esa parte del deltoides medio, vos lo estás elongando o en flexión o en extensión. Con lo que hicimos. Exacto, por eso cuando vos vas acá a extensión y vas bien a aducción, estás elongando la parte más anterior del deltoides medio. ¿Sí? Pero fíjense que es todo basado en la lógica. Simple. Bien, pectoral mayor. ¿Qué realiza? ¿Qué hace? Aducción glenohumeral. Adducción. Sí. Sí, perfecto. ¿Qué más? Rotación interna. Rotación interna cervical. Rotación interna cervical. Cervical, rotación interna. Glenohumeral. Glenohumeral. ¿Qué más? Flexión glenohumeral. ¿Glenohumeral o de hombro? Me mataste. No. Sí, me mataste. Y aparte estás hablando, estás vivo todavía, no te maté. De hombro. De hombro. Porque trabaja sobre la clavícula.
¿sí? Y fíjense que trabaja sobre la esternocostoclavicular. Entonces ya estamos actuando sobre la esternocostoclavicular. Con lo cual, al esternocostoclavicular, ¿qué le hace el pectoral mayor? Fíjense, acá tenemos fascículos. Acá en realidad tenemos fascículo medio, o sea, fascículo external y fascículo costodiafragmático. No sé por qué me acerco ahí si no llego ni loco. ¿Sí? Todo esto es fascículo external, este triángulo. Y aquí para acá, esto es lo que se llama el fascículo costodiafragmático. ¿Sí? Y este otro es el fascículo clavicular, con superior, medio e inferior. ¿Sí? Bien. Esto trabaja sobre el esternocostoclavicular y esto también atraviesa el esternocostoclavicular, porque viene de costillas y esternón al húmero. Entonces obviamente estamos viendo el esternocostoclavicular. ¿Qué hace sobre el esternocostoclavicular? El pectoral. Desciende la clavícula. Bien, desciende la clavícula, es decir, hace descenso de hombro. ¿Sí? ¿Y qué más? Si está adelante, Antepulsa. antepulsa. Estos son movimientos de los cuales seguramente no están descritos en los libros de biomecánica ni en los libros de anatomía. ¿Sí? Solamente de flexión, extensión, etc. Obviamente también es un músculo que, si cambiamos el punto de inserción, si decimos si dejo fijo el húmero, la inserción de húmero, ¿qué movimiento realiza? No sé cómo. Ah, claro. ¿Sí? Para el asmático. ¿El asmático qué hace? Se pone así, se apoya en los brazos y entonces el pectoral mayor ayuda a tomar aire, a inspirar. Sin ser un asmático, después de haber hecho un pique, si están muy bien entrenados no les pasa, pero aún se ve esto también a los que están muy entrenados, pero compiten en la carrera de 100 metros o de 400 metros. ¿Sí? ¿Qué hacen? Van acá, se agachan y ponen las manos en las rodillas. Entonces ahí le das punto fijo al pectoral mayor para que haga una inspiración accesoria. Sí, por supuesto. Claro. ¿Está? ¿Va quedando? Entonces, tenemos la acción inspiradora, tenemos... ¿es flexor o extensor? De hombro. Flexor. ¿Flexor? Para mí sí. Y después... Después extensión escapular. Pará, hace flexión de acá hasta acá y de acá para acá, ¿qué hace? De 90 a 180, ¿sigue haciendo flexión? ¿El pectoral mayor? Aducción. Pero me refiero de la flexo-extensión. Ah, no. Ah. Entonces, de 180 hace extensión hasta 90. Y desde 0 hace flexión hasta 90. ¿Sí? Dependiendo de los fascículos. De hecho, por eso, en particular lo que es el fascículo external y el costodiafragmático, fíjense que en esta posición va a estar alargado y acá se acorta. De nuevo, vuelvo a ser reiterativo. Vuelvo a ser reiterativo y no me importa. Vayan desde lo simple, lo sencillo y mirando el músculo cómo se mueve. Mirando el músculo cuando, en qué posición está más lejos su punto de inserción y en qué posición el músculo está más cerca sus puntos de inserción. Y esto varía dependiendo de los fascículos. ¿Sí? Y entonces ahí es donde se dice que, bueno, obviamente es flexor y es extensor. Y de hecho, junto con el dorsal ancho, son los músculos trepadores. Pero son músculos sobre los cuales hay que tener cuidado. Porque hay que tener cuidado siempre con los trepadores. Por la duda. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a elongar? Decúbito lateral. Mirando al público asistente. Quítate las zapatillas, por favor. ¿Tienes tu cubrecamilla? Sí. Dale, perfecto. Somos todos muy importados. Sí. Yo recuerdo que para mí todo esto era tan difícil aprenderlo, era tremendo en su momento. Y ahora en realidad cuando uno se da cuenta, cuando uno lo analiza,
lo va relacionando, en realidad es muy fácil. ¿Se dan cuenta que es fácil? Lo que pasa es que tengo que unir un montón de conceptos, pero los voy uniendo desde la base, desde el análisis, y surge sencillo. ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Qué haces con este brazo? Claro, este brazo te va a permitir que la cabeza la apoyes sobre tu brazo. Esta pierna va a estar flexionada, pero un poquitito más hacia acá, y la otra un poquito más hacia adelante, porque lo que yo voy a, digamos, parte de lo que hace globalmente parte de lo que hace el... Casi interrumpo la letra. Por ser muy bien. Por el movimiento que hace, termina generando también, globalmente, es decir, esto en realidad ya es un concepto más facial, no importa, pero termina generando una suerte de rotación de tronco. Entonces por eso yo voy a buscar una desrotación del tronco. Por eso esta pierna que está por encima va a estar más adelantada respecto a la otra, es decir, está más flexionada la cadera, con lo cual me genera una rotación más de pelvis, ¿sí? Una rotación contralateral de pelvis respecto al hombro que voy a estar movilizando. Y entonces a partir de acá, ahora sí, voy a ir a buscar dentro, globalmente, dijimos, aducción horizontal, abducción horizontal. Y dependiendo de los distintos fascículos, en más o menos entre 60 y 80 grados vamos a estar elongando el fascículo clavicular. Más o menos alrededor de, más o menos en 120 grados vamos a estar elongando el fascículo esternal. Y en 150 grados vamos a estar elongando el fascículo costodiafragmático. ¿Sí? Pero por supuesto no es un ángulo solo, sino que hay un montón de ángulos de acuerdo a los fascículos que yo voy a estar trabajando. ¿Ok? Abducción horizontal, ¿desde dónde voy a empujar la abducción horizontal? ¿De dónde la voy a empujar? Simple. ¿Desde dónde? Aducción, abducción. Brazo. Tercio distal. Cara anterior. Listo. Entonces lo que voy a hacer es poner mi antebrazo sobre esa zona. ¿Por qué? Porque yo tengo que agarrar el antebrazo para hacer ¿qué movimiento? ¿Qué rotación? Externa. Externa. Analicen y anoten, ¿sí? Cosita por cosita, en sus esquemas, en sus resúmenes, cosa por cosa, ¿de dónde la rotación? ¿De dónde la aducción? Y después lo que va a cambiar es el ángulo de flexo-extensión o de abducción-aducción, ¿sí? Porque yo lo que voy a hacer es la fuerza de abducción horizontal. Y lo otro que tengo que hacer es fijar, ¿qué tengo que fijar? El tórax. Tengo que fijar el tórax para un movimiento expiratorio, porque hace inspiración. Entonces lo tengo que llevar hacia la expiración. Lo puedo hacer así como con el antebrazo o lo puedo hacer con mi mano, como me resulte más cómodo. ¿Sí? Fijo ahí. Y entonces me pongo, por ejemplo, en 80 grados, ¿sí? De flexión o abducción, y ahí hago abducción horizontal, y después de esto, frutillita del postre, rotación, miren que es como disfrutó. ¿Sí? ¿Vieron el reflejo bucal que hizo? Está disfrutando. ¿Sí? Voy al ángulo de 120 grados, más todavía, totalmente, y frutillita del postre, rotación externa. ¿Sí? Ahí se está mordiendo los labios. ¿Sí? De placer. Vamos al ángulo de 150 grados, ahí, y le agrego la rotación externa escapulohumeral. Se hizo la china. Cerro la sábana. ¿Quedó claro? Y obviamente pueden, entre comillas, jugar. Van en este ángulo, 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 y van cambiando los ángulos. ¿Sí? Y entonces, ahora incorporó, dicen, que el dolor es el gran integrador propioceptivo del cuerpo. Es decir, integró todas las fibras del pectoral mayor. ¿Sí? ¿Cierto? Bien. ¿Quieren que lo muestre de nuevo? No. Sí, con otra persona. Claro, muy bien. Eso. Bien, ¿quedó claro? Y este lo vamos a diferenciar respecto al pectoral menor. ¿Qué hace el pectoral menor? ¿Qué hace el pectoral menor? Así ¿Qué está movimiento realiza?
Inspiración. Inspiración, bien. ¿Qué más? Había su antepulsión. Bien, antepulsión, obviamente como antepulsión es antepulsión de hombro, ¿sí? O podría ser antepulsión de pelvis, pero me parece que el pectoral menor no llega a la pelvis. ¿Y qué más? Descenso del hombro. Y descenso del hombro, ¿sí? Entonces tengo que hacer obviamente lo contrario, obviamente mantener la expiración y hacer ascenso y retropulsión de hombro, ¿ok? Fíjense la división de las fibras musculares. Es decir, la clave siempre que voy a estirar un elástico lo agarro desde los extremos y ahí estiro el elástico. Esto es lo mismo, tengo que estirar el músculo desde sus extremos, en la dirección de sus extremos. ¿Ok? Bien. Un dato más para esto es lo siguiente. ¿Cuál es la gran diferencia anátomo-biomecánica entre el pectoral menor y el pectoral mayor? ¿Cuál es la gran diferencia? Que el pectoral mayor se inserta en cartílagos costales y el pectoral menor en las costillas. Hay algo más importante. Eso es cierto, pero hay algo más importante que diferencia las acciones que hace un músculo respecto a las acciones que hace el otro. Puede ser que no atraviese la articulación. Ah, claro. ¿Quién no atraviesa qué articulación? Porque me dijiste algo cierto, desde mi interpretación es cierto, pero El pectoral menor no atraviesa la articulación glenumeral. ¿y el pectoral mayor? Sí, la atraviesa. Sí. Por lo tanto, para elongar el pectoral mayor, necesito sí o sí hacer movimientos escapulohumerales. Para el pectoral menor, no. ¿Está? Simple. Con lo cual, ¿qué movimiento tengo que hacer? Porque fíjense que para la dirección del pectoral menor es la misma, es una dirección muy similar a la que tiene en una posición de elongación el fascículo costodiafragmático del pectoral mayor. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? El pectoral mayor actúa en la escapulohumeral, el pectoral menor no. Entonces, acerco los puntos de inserción glenumerales del pectoral mayor y el pectoral mayor ya no lo voy a elongar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? El hombro, ¿a dónde lo voy a llevar? Para elongar pectoral menor, obviamente. A una retropulsión. A retro y ¿qué más? Y elevación. Y a elevación. Entonces voy, elevación o ascenso, más retro, y ¿desde dónde voy a empujar el hombro a ascenso y retropulsión? ¿Desde dónde? ¿Desde qué estructura anatómica? La coracoides. Bien, desde coracoides, es decir, desde escápula. Es decir, la toma jamás va a ir sobre el húmero, va a ir buscando la escápula. ¿Sí? ¿Queda claro? O puedo tomar como punto de referencia también la zona de clavícula. Entonces una mano va a ir en la región anteroinferior de axila, ahí buscando coracoides, clavícula, ¿para hacer qué? Ascenso y retro. ¿Ok? ¿Y la otra mano qué va a hacer? Más que fijar va a estar elongando. En este caso son maniobras fijo-elongadoras. ¿Cuál es el otro movimiento que hace? Elevación de las costillas, inspiración. Inspiración. Entonces yo voy a agarrar, en este caso, vamos a agarrar desde costillas bajas y en la dirección del músculo. Tiene una dirección oblicua en este sentido. Entonces en esa dirección voy a tomar últimas costillas, entonces hago ascenso, retro de hombro y esta mano me va a ayudar a hacer expiración. Y ahí voy a estar haciendo la elongación del pectoral menor. Y te hago El mayor acá no se entera. una pregunta. En el caso del hombre, yo podría fijarlo desde tercera, cuarta, quinta. Claro, ningún listo. problema. ¿Por qué? Porque se inserta en qué costillas. Tercera, cuarta, quinta. Tercera, cuarta, quinta. Es decir, puedo tomar a partir de la sexta costilla. Ok. ¿Sí? Perfecta la acotación. Otra alternativa es con mis antebrazos, con la parte acolchada, con la parte muscular de mis antebrazos. En la parte baja y de axila, en costillas, y entonces utilizo mi peso corporal. Primero, marquen bien ascenso, retro de hombro. Y después con el otro antebrazo hago ahí la elongación. Entonces esta es mucho más cómoda que la otra. Dependiendo igualmente del tamaño de sus manos, del tronco del paciente y demás, a veces puede ser más cómodo con las manos. ¿Sí? ¿Quedó claro?